muchas veces hablamos de las festividades que tienen un sentido público. Y es lógico, es necesario y siempre creo que será insuficiente. Porque es tanta la diversidad que consigue un entramado de expresiones desde lo público. Y ha sido tanto el tiempo que ha acumulado tanta memoria y tanta diversidad de estos asuntos que es muy difícil que todos los estudios puedan agotar la riqueza y la multiplicidad de expresiones festivas. Pero hay algunas que se nos van quedando como que dormidas en la memoria. Y es que las fiestas tienen una variedad a la hora de poder entender cómo es que se van localizando. Porque, por ejemplo, hay fiestas públicas, hay fiestas privadas, hay fiestas íntimas. Generalmente los estudios antropológicos, no sé por qué razón, tal vez por una situación gregaria, colectiva, se inclinan más a la búsqueda de información sobre aquellas que son fiestas públicas. Y las fiestas que tienen un carácter íntimo van quedando descuidadas. Y no podemos descuidar que este tipo de festividad se incorpora a una manera y a una forma indispensable que tienen las personas de comunicar vivencias, de acercarse, de manifestar temores y alegría, pero en fin, de manifestar una necesidad inaplazable, como es el asunto de poder encontrarse para una festividad. Así que si bien son muy importantes, las festividades públicas no dejan de serlo, tampoco en importancia las festividades íntimas. Y ese es el caso de las fiestas de los velorios, de los alumbrados, que tienen un antecedente rural. Pero ¿qué es la cultura espiritual sin la expresión de la inquietud de lo rural? Todas estas grandes casas que tienen una intención de comunicación inmediata con las calles, no dejan de tener un patio que es una convocatoria también al recogimiento, al silencio, y no deja de serlo también a la festividad, a la alegría y a la luz. Y estos espacios más cerrados, salas y saletas, eran en otro momento aquellos escogidos para una comunicación festiva también, pero muy íntima, como eran los juegos de velorio, como lo eran los alumbrados que venían del campo, pero del campo vinieron los que gestaron la población espirituana. Aquí se formó en Santo Espíritu, pero con gente que vino del campo. Por eso no podemos descuidar nunca que nuestra cultura urbana tiene un marcado antecedente rural, por suerte, y está en la expresión de la música, está en las formas de decir y también en las formas de vestir. ¿Cómo nos vestimos de guayabera? Si no es precisamente por una expresión que derivó de la voluntad rural y tantas cosas más. Y nuestros bailes, también, ¿por qué no tener en cuenta que vienen de allí? Pero los juegos de alumbrado, los velorios, donde la gente venía y se sentaba en una silla, otro se sentaba toda la familia y venían los amigos. Y en este lugar entonces compartían sobre todo la dicha, la desdicha la dejaban fuera, porque eran festividades, era una necesidad de comunicar lo indispensable para ser alegre. Y entonces venían con estos juegos diferentes costumbres, bebidas que venían del campo, de la costumbre campesina, quiero decir. Juegos de la sortija, casi olvidados, pero que las personas que como yo tienen un poco más de edad, u otras personas que tienen más edad que yo, no pueden olvidar que formaban parte de este sentido de comunicación, como lo fue también la música, una música que era muchas veces interpretada por los propios familiares, que hacían posible que estos encuentros, estas festividades íntimas de velorios y alumbrados, que muchas veces fue perdiendo su carácter religioso, pero que originalmente siempre tuvo un marcado carácter religioso. Fíjense que se llama velorio porque se velaba o la imagen de un santo o se recordaba la imagen de alguien que había fallecido. Y fíjense qué cosa tan curiosa, todo esto transitaba desde la evocación de una persona que había fallecido hacia la capacidad extraordinaria que tiene la alegría, porque el equilibrio que necesita el ser humano para ser feliz es el de no olvidar la tristeza, pero sostenerse sobre todas las cosas en la capacidad que tiene la alegría, de estimular
y de estimularnos. Y estos juegos de velorio, estos juegos de alumbrado, fíjense, de alumbrado porque se alumbraba o una imagen o se alumbraba sencillamente lo que no podía faltar nunca, que es la fortaleza del recuerdo. Son cosas que han desaparecieron luego, porque hubo otras formas también que alimentaron la manera de encontrarnos y la manera de encontrarse, porque fue cambiando una dinámica de intercambio social, porque hubo otras formas también gregarias de comunicación, porque estos juegos eran naturalmente formas indispensables para convocar, para sentirnos que éramos parte de algo, de un suceso que no podía faltar nunca. Los juegos, esas fiestas de velorio, esos alumbrados, eran el pretexto para no olvidar que nos queríamos, que existían familiares y amigos que sentían la necesidad inaplazable de encontrarse. Y jugando marcaban también el rumbo de una historia que había sucedido, de una historia presente y de algo que no se podía olvidar nunca, que no se puede olvidar nunca, que son los afectos. En estos juegos los afectos tenían un asunto fundamental, era el sustento principal, los afectos y la memoria. Ahí está, una de las grandes riquezas que tienen estas festividades, que tienen un carácter íntimo, privado algunas, otras son muy íntimas, solo para familiares, solo para amigos, y que a veces están descuidadas, forman parte de algo que sucedió, y se mira así como algo ya lejano en el tiempo, y no descuidemos el asunto, porque en ella hay un aporte. Si hoy somos de una manera es gracias también a ese tipo de festividad, tan importante como las públicas, como las abiertas, como esas que están en la calle, porque en la casa también se sostenía la fortaleza de lo que no puede faltar nunca, como dije, amigos míos, la necesidad de querer, la voluntad de los afectos, que es también capacidad de la memoria.